Amén. Amante Padre que estás en gloria, te damos muchas gracias, Señor, por esta linda noche, Señor, porque tú nos has permitido nuevamente reunirnos y porque nos has dado el don de la vida, Padre. Te agradecemos porque estamos, Señor, con el propósito en nuestros corazones de aprender más de tu palabra, Señor. Y así, Padre Santo, también bendice a nuestro hermano Walter, Señor, de que él con todo amor, Señor, con paciencia, Señor, y con toda la actitud, Señor, positiva, nos enseña cada jueves, Señor, este lindo estudio. También a su familia, Señor, bendícela grandemente, guárdalo, Señor, en todo lugar. Y a nuestros hermanos que aún no se han conectado, Señor, y a los que se van a conectar, también bendíceles con sabiduría de lo alto. Te agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, entonces hoy llegamos a la parte medular, podríamos decir, del Evangelio de Marcos. Cuando hicimos la introducción, yo no sé si ustedes se recuerdan, pero hablamos de que la estructura de este libro, de este Evangelio, es lo que se llama un quiasmo. Y el quiasmo, pues, es una estructura en donde la parte principal va en el centro del libro. Y estamos justo en el centro, en el capítulo 8, en la segunda parte del capítulo 8. Y esta es la parte medular, digamos, la parte más importante. Actualmente, cuando se escribe un libro o un ensayo o una monografía, se da una introducción y una conclusión. La introducción es, pues, trata de lo que va a hablar el libro, el propósito del libro, y es como para entusiasmar al lector de lo que el libro va a tratar. Y la conclusión ya es un resumen con los puntos más importantes. Eso es como se usa actualmente, pero el quiasmo, como ya mencioné, lo más importante está en el centro. Y eso es lo que vamos a ver hoy, la parte más importante, que pues es la confesión de Pedro. Y la confesión de Pedro pues cambia totalmente la historia o cómo se ha venido desarrollando la historia o los acontecimientos. Hasta ahora, pues Cristo ha estado haciendo milagros, ha sido un periodo de victoria, podríamos decir, de triunfo, de él eh, siendo pues exaltado, podríamos decir, por mucha gente, siendo admirado, siendo seguido, las multitudes lo seguían. Él no había milagros que no podía hacer, los discípulos muy felices, muy entusiasmados, con la expectativa de que pues era el futuro rey de Israel y que ellos iban a reinar con él. O sea, todo es positivismo en esta primera parte. Pero vamos a ver que a raíz de este capítulo 8 y de la confesión de Pedro, pues el panorama cambia totalmente porque Jesús cambia su discurso y ahora va a empezar a hablar de su muerte. Y esto pues es un shock para los discípulos, como, como podría esperarse, pues. Pero es importante esta parte y este segundo relato de Marcos y pues bueno, vamos a entrar en materia para ubicarnos entonces en el tema de hoy. Entonces el título que le pusimos al estudio de hoy es La confesión de Pedro, porque como pues, ya mencioné, esa es la parte medular del Evangelio de Marcos. Siempre compruebo si se está viendo la grabación, o perdón, la pantalla, porque ya me pasó que hablé un montón y no me estaban viendo. ¿Sí pueden ver la pantalla, hermanos? Sí, amén. Perfecto. Bueno, entonces el pasaje debe estar en Marcos 8, 22 al 38.
y vamos a empezar a leer. Voy a pedir favor que alguien me lea los primeros versículos del 22 al 26 de Marcos 8. Yo le puedo leer, sí. Gracias. Del 22, ¿verdad? Ahí está. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni le digas a nadie en la aldea. Ok, muchas gracias. Perdón, aquí algo dice. Bueno, entonces, vemos en esta primera parte que pues es continuación del capítulo anterior, donde él, o del pasaje anterior, donde él viene a Bethsaida eh, y dice que le traen un ciego y le piden que lo toque. Bueno, es interesante que vemos otro enfermo que, que lo traen. No especifica aquí quiénes, pero obviamente tenían que ser pues algunos amigos, algunos parientes que lo trajeron. Él era ciego, obviamente tenía dificultad para movilizarse. Y entonces estos personas, estos amigos, estos parientes lo traen a Jesús. Si ustedes se recuerdan, vimos el otro caso de aquel paralítico que también unos amigos lo llevan a Jesús y como no pueden entrar, pues suben al techo y rompen el techo para bajarlo por ahí que Jesús lo sane. Vemos la importancia de la amistad, lo interesante de ver la compasión de ciertas personas hacia sus amistades, hacia los hermanos, y eso es algo que debemos de tomar en cuenta. Nosotros, pues, debemos estar siempre prestos para servir, para ayudar a los necesitados en todo sentido. Eh, Hace poco estaba viendo una noticia de un pobre hombre que con esto de las lluvias fue arrastrado por la corriente, lo arrastró la corriente y se lo llevó. Pero en el video aparece un motorista. Bueno, el señor este o el muchacho este que se murió iba en la palangana de un pico. Eh, pues en algún momento no iba bien agarrado, el pick aceleró o pasó en un bache, no sé qué fue lo que pasó, pero el tema es que el muchacho cae y cae justamente en la corriente porque estaba lloviendo mucho y la corriente lo arrastra, pero hay un motorista que va atrás de él y el motorista se queda viendo cómo es arrastrado por la corriente y no se mueve, no interviene. Incluso pues el que grabó, que tenía que estar, me imagino que estaba dentro de un carro, no sé dónde, pues también no hace nada, no hicieron nada por el pobre muchacho y pues al final se lo llevó la corriente y se ahogó. Entonces, es muy importante estar siempre dispuestos a servir, especialmente como nosotros como cristianos. Por algo Jesús puso en la parábola del buen samaritano, ¿verdad? De aquel hombre que había sido asaltado y pasó un religioso, pasó un sacerdote, pasó un escriba, creo, y nadie hizo nada hasta que pasó un samaritano que era un enemigo, los judíos y los samaritanos eran enemigos, pues el enemigo es el que lo ayuda, ¿verdad? Entonces es una enseñanza para nosotros de siempre estar prestos a ayudar a nuestro prójimo. Y aquí pues vemos otro ejemplo, traen a un ciego. ¿Quién lo trae? No se sabe, pero hay alguien que lo está ayudando. Y le ruegan, no fue el ciego, sino los que lo llevaban, dice, le rogaron que le tocase. O sea, estas personas habían oído de Jesús, creían en Jesús, tenían fe y le piden que lo toque. Entonces dice que Jesús tomando la mano del ciego le sacó fuera de la aldea. Este es otro
otro aspecto interesante que vamos a ver que tiene una justificación. Y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Esto es algo extraño y ya vimos la vez pasada también que hay otra oportunidad en que Jesús hace cierto procedimiento para sanar a un sordo, le pone los dedos en los oídos y bueno, eh, hay dos o tres casos en que el Señor hace cosas que no necesita hacer. No necesitaba escupir en los ojos del ciego, no necesitaba ponerle las manos encima. Y no necesitaba sanarlo por etapas, porque vemos aquí que prácticamente lo sana en dos tiempos, no de una sola vez. Y es un poco, pues, extraño esto para nosotros, porque sabemos que Jesús ni siquiera necesitaba tocar a las personas. Cuando llega el centurión romano a pedirle que sane a su siervo, le dice, Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero di una sola palabra y mi siervo va a sanar. Y el Señor pues se complace y alaba la fe de aquel centurión, que ni siquiera era judío, era romano. Y pues le dice, bueno, ya tu siervo está sano. Lo mismo pasa con Jairo. Bueno, no, perdón, no con Jairo, sino con la mujer sirofenicia que vimos también en el estudio anterior, que pues va y le pide al Señor que sane a su hija o que libere a su hija endemoniada. Y entonces el Jesús, por lo que ella le contesta, que aunque sean las migas que caen de la mesa, recogen los perdidos, ¿verdad? Le dice, por lo que tú has contestado, prácticamente por tu fe o por tu respuesta a, a, a lo que yo soy o lo que yo digo, pues ya tu hija está libre. Entonces no necesitaba tocar a nadie, no necesitaba realizar ningún procedimiento, sino que hubiera podido hacerlo con solo decirlo. Pero hay una razón, como ya dijimos. Como hemos venido hablando en las sesiones anteriores, Marcos se está enfocando en lo que Jesús hace más que en lo que Jesús dice, en sus actos, en su acción. Pero Jesús iba por las aldeas con sus discípulos, iba caminando grandes distancias, entraba a las aldeas gentiles, entraba a los lugares de los judíos, y aparte de enseñar, aparte de hablar en las sinagogas, pues en el camino iba enseñando a sus discípulos. Y les enseñaba no solo con palabras, sino les enseñaba con todo lo que hacían, en sus milagros, en detener la tormenta, en dar vista a los ciegos, en hacer que los paralíticos anden, en sanar a los leprosos. En todo esto había una enseñanza para sus discípulos y había una enseñanza para nosotros. Pues Jesús sabía que pues, durante miles de años íbamos a estar eh, leyendo su revelación, y íbamos a aprender de todo lo que él hace, y eso es lo que él está haciendo, está enseñando. Entonces, ¿qué nos enseña al hacer este procedimiento? Bueno, pueden haber varias razones, pero lo importante es que aprendamos de ella. Yo escuchaba a un predicador que es médico, y él decía que una de las razones por la que él hizo esto es que cuando una persona ha sido ciega por mucho tiempo o de nacimiento, y de pronto le hacen alguna especie de operación para que vea, al de quitarle las vendas de los ojos y él ver la luz, pues hay un dolor muy fuerte, porque pues los ojos no están acostumbrados a la luz, y entonces el impacto al ver la luz produce un dolor muy grande. Pues esto pudo ser una de las razones por la que Jesús hizo eso, pero otra razón que también se puede dar, y todo esto es una especulación porque la escritura no lo dice, pero son conjeturas o conclusiones a las que han llegado los estudiosos de las escrituras. La otra razón es que es una enseñanza de que nuestro conocimiento del Señor es paulatino, es progresivo. Nosotros
vamos cada día aprendiendo un poco más, conociendo más al Señor, por supuesto, si tenemos la voluntad de hacerlo, porque también recordemos que el escritor de Hebreos exhorta a los hebreos y les dice, ustedes ya deberían de estar, ya deberían de ser maduros, ya deberían, ya no deberían estar tomando leche como los niños. Entonces, se le habla que obviamente en el servicio al Señor, en el conocimiento del Señor, hay un proceso. Empezamos metafóricamente tomando leche, pero tiene que llegar un momento en que tenemos que llegar a comer carne, o sea, madurar y pues estar cada vez más con mayor conocimiento, con mayor madurez espiritual, con mayor crecimiento espiritual. No podemos pasar 10, 15, 20 años en la iglesia y seguir, como dice el escritor de Hebreos, en los rudimentos, ¿va? Con lo básico, sino que tenemos que ir creciendo en todo sentido y espiritualmente. Cuando la Biblia habla, el único pasaje donde se habla de de la infancia de Jesús, podríamos decir, cuando se pierde y José y María regresan y lo encuentran en el templo discutiendo con los religiosos, dice la escritura, y el Señor Jesús crecía físicamente y en sabiduría. O sea, el mismo Jesús en su humanidad, pues también tuvo un crecimiento en cuanto en cuanto a su conocimiento. También, pues sus padres influyeron mucho con sus enseñanzas y todo. Entonces, con mayor razón, nosotros pues tenemos que ir teniendo un crecimiento. Entonces, no es de la noche a la mañana, y esto no, nos puede estar enseñando. Dice, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido. Y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió en su casa diciendo, no entres en la aldea ni no lo digas a nadie. La misma escritura dice que nosotros ahorita miramos como espejo, pero va a llegar un día en que vamos a ver las cosas claramente. Todavía hay cosas que no entendemos, todavía hay cosas que no conocemos, que el Señor no nos ha revelado, pero va a llegar un momento en que, pues obviamente, cuando estemos en la presencia del Señor, o cuando Él venga otra vez, ya pues vamos a ver claramente. Ah, entonces ya el ciego vio y dice, lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Esto también es interesante porque el Señor le dice que no hable a nadie, que no diga lo que le pasó. En esta oportunidad, pues vemos que está en Betsaida. Betsaida, Corazín y Capernaum habían sido lugares donde el Señor Jesús había hecho muchos milagros. De hecho, Capernaum había sido como que su centro de operaciones, ahí había hecho muchos milagros. Y sin embargo, esta gente pues seguía con incredulidad. En Mateo 11, 21 al 24, vemos cómo Jesús reprende a estas ciudades y dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Entonces, Jesús ya se cansó de esas ciudades, ya se cansó de hacer milagros, ya se cansó de enseñar, de predicar ahí, entonces ya no quiere más, y por eso le saca al ciego del lugar y le dice, no, vete a tu casa, pero no le digas a nadie, ni en la aldea, ni en ningún lugar. Ya, por decir así, perdieron su oportunidad. Otra enseñanza para nosotros, que es importante, pues, obedecer al Señor, es importante, que nuestra fe vaya creciendo, que aprendamos, que estudiemos su palabra y que crezcamos espiritualmente, porque cuando no hay crecimiento,
cuando no desarrollamos los talentos, como también lo enseñó el Señor Jesús en la parábola de los talentos, el que enterró su talento se le quitó. Entonces, si nosotros no crecemos espiritualmente, si nosotros no servimos al Señor, pues va a llegar un momento en que también eh, vamos a perder la oportunidad, vamos a perder el privilegio de servir. Eh, otra de las enseñanzas es que aquí estamos viendo cómo Jesús sana a un ciego que tenía un impedimento físico, era un problema físico. Pero también Jesús aquí está tratando de sanar la ceguera espiritual de mucha gente, porque había mucha gente que lo seguía, pero seguían ciegos, no entendían. Unos por el rechazo, por la rebeldía que tenían, porque no querían creer, los religiosos específicamente de la época, los fariseos, los sacerdotes, pues ellos también habían visto muchos de los milagros de Jesús y no creían, no querían creer. Los mismos discípulos, la semana pasada vimos cómo Jesús les dice, ¿cuántos ¿a cuántos alimenté? Primero a 5,000. ¿Cuántas cestas sobraron? Pues 4. Y después, ¿cuántos alimenté? 4,000. ¿Y cuántas cestas sobraron? 7. Y todavía no creen. Todavía están preocupados ustedes porque no tienen pan. ¿Qué es lo que no entienden? Entonces había mucha ceguera espiritual y al Señor le molestaba eso. Y hay varias razones para la ceguera espiritual. Una de las razones que tenían los discípulos y que pues también nosotros debemos de tener cuidado de no caer en eso, es que tenían falsas expectativas. Las expectativas que tenían de Jesús eran de un reino material, de un Mesías que pues iba a ser un rey, iba a reinar, que, perdón, que los iba a liberar del yugo romano, que iba a unificar otra vez a las 12 tribus de Israel y que iba a reinar como David. Y ellos tenían la expectativa de que ellos iban a reinar con él, ¿verdad? Que iban a tener una posición privilegiada. Eh, la palabra Cristo, como vamos a ver adelante, o Mesías, pues significaba el ungido. Pues muchos reyes eran ungidos y por eso la expectativa probablemente de los discípulos de que Jesús iba a ser ungido rey. No esperaban en un Mesías espiritual, en un Mesías que fuera a ser crucificado, como vamos a ver aquí, y por eso les causó tanto shock. Entonces aquí Jesús está tratando, no solo con la ceguera física, de hecho la ceguera física la puede sanar con, con, con solo tocar o ni siquiera con tocar, pero la ceguera espiritual, pues vemos que es más difícil. Entonces, una de las razones, como ya mencioné, de la ceguera espiritual es pues las falsas expectativas que a veces tenemos también nosotros. Nosotros a veces tenemos a Jesús como alguien que está a nuestro servicio, que alguien que nos va a resolver todos nuestros problemas, alguien que nos va a tener bien. No pensamos en que nosotros estamos para servir al Señor, que nosotros somos siervos del Señor, sino prácticamente queremos pues manipularlo de alguna forma. Entonces, cuando las cosas no salen bien, cuando no obtenemos lo que queremos, pues hay cierta frustración y muchas veces hasta rebeldía. Entonces, tenemos que poner los pies sobre la tierra y que nuestras expectativas sean las correctas en cuanto a lo que esperamos de Dios. Y vamos a ampliar un poquito esto más adelante. Pero otra de las razones de nuestra ceguera, ceguera espiritual, podríamos decir, pues obviamente el orgullo. El orgullo no nos deja ver claramente, no nos deja humillarnos delante del Señor, no nos deja someternos a su voluntad, no nos deja obedecerlos. Y había cierto nivel de orgullo en los discípulos también que pues también puede afectarnos a nosotros eventualmente. Y pues obviamente el pecado, cuando hay pecado en nosotros, pecados ocultos o cuando fallamos de alguna manera,
pues eso no nos deja ver claramente también, eso nos oscurece la visión que tenemos del Señor y pues el remedio para todo esto es el Espíritu Santo, es la llenura del Espíritu, es buscar siempre la intimidad con el Señor, su Espíritu Santo morando en nosotros, y a través de eso, pues ya podemos ver con mayor claridad. Ah, eh, entonces, ese es la enseñanza aquí con el tema del ciego. Pero vamos ya a la parte que dijimos que era la medular, que es la confesión de Pedro. Aquí dice que salieron Jesús de sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy? El que alzó la voz fue Pedro, los demás se quedaron callados, no respondieron a esta pregunta, que en realidad son dos preguntas, pero es la misma pregunta. Primero, ¿quiénes dicen los demás que yo soy? Pero ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Está el Señor interrogando, preguntando para enseñar. Es otro de los métodos de Jesús, el sistema de preguntas para que pues, sus discípulos, sus seguidores, ellos mismos llegaran a las conclusiones de lo que el Señor quiere. Además, pues, de alguna manera le están midiendo la temperatura a los discípulos para ver si ya de verdad entendieron, porque cuando el Señor detiene la tormenta, recuerdan ustedes lo que los discípulos dijeron, ¿quién es este? Que aún los mares, el viento, la naturaleza le obedecen, ¿verdad? No tenían claro quién era. Entonces Pedro contesta y le dije, tú eres el Cristo, pero él mandó que no dijesen de esto a ninguno. En el pasaje paralelo de Mateo 16, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí vemos que Mateo amplía la respuesta de Pedro. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Este pasaje ha sido motivo de diferentes interpretaciones y de alguna manera de conflicto entre católicos y evangélicos, porque pues, los católicos lo interpretan como que lo que Cristo está diciendo, que Pedro es como que la base de la iglesia, el fundamento de la iglesia, y pues de ahí viene la creencia pues de que el Papa es el sucesor de Pedro. Nosotros pensamos diferente, nosotros interpretamos que cuando Cristo dice sobre esta roca edificaré mi iglesia, se está refiriendo a él mismo, porque realmente la palabra Petro significaba piedra, pero una piedra no era el fundamento de un edificio. Eh, el fundamento de un edificio, o la palabra roca, era, perdón, Petra era el fundamento, pero el Señor le dice a Pedro, tú eres Petros, eh, que en hebreo es, ay, se me fue, pero bueno, Petros es una de las piedras que, que forman un edificio, pero la base, el fundamento es Petra, eh, lo que se pone
abajo, digamos, lo que sostiene todo el edificio. Entonces, posteriormente, en las escrituras vemos que nosotros somos las piedras vivas que constituimos la iglesia. O sea, la iglesia no es el edificio, no son las cuatro paredes, sino somos nosotros, los miembros, la congregación, que conformamos la, la iglesia. Entonces nosotros interpretamos que el fundamento, la roca, la piedra que desecharon los edificadores y que vino a ser la cabeza del ángulo es Cristo. Entonces Jesús está diciendo sobre esta piedra, o sea, sobre mí mismo edificaré mi iglesia. Por la confesión de Pedro, por las palabras que Pedro había dicho que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No vamos a ampliar más esto porque nos salimos del tema, pero lo que Jesús le dice, según Mateo, es, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Le está diciendo a Pedro, esta revelación te vino directa, ni siquiera por un ángel, sino te lo tuvo que haber revelado mi Padre, porque es la única manera que tú hayas llegado a esa conclusión, porque como ya dijimos, los discípulos no tenían claro quién era Jesús. Y vamos a ver adelante que el mismo Pedro hace esta confesión, porque el Señor se lo revela, pero él mismo sigue sin estar claro, ¿verdad? Pero la cosa es que aquí está el punto medular, está donde se revela realmente la identidad de Jesús como es, y pues también se revela su propósito, su visión y su misión al venir a este mundo. Y como dijimos, aquí cambia totalmente el panorama porque ya el mensaje de Jesús es diferente. Pero él dice, le manda que no digan esto a ninguno. Ya aquí el Señor no, como ya mencionamos, hay cierta decepción, podríamos decir, cierto cansancio de la incredulidad de la gente. Y entonces él pide que no se lo digan a nadie. Pero la enseñanza para nosotros, bueno, hay varias. Para empezar, pues tenemos que ver el contexto. Siempre hablamos del contexto en el que Jesús está hablando. Aquí dice que Jesús va por las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino él va enseñando a sus discípulos y en el camino hace esta pregunta a sus discípulos. ¿Y qué era Cesarea de Filipo? Bueno, esta era una ciudad pagana. Aquí Jesús los está llevando, van caminando hacia una ciudad totalmente pagana. Esta ciudad originalmente se llamaba Pan, la ciudad del pan. Pero Pan, el Pan era un dios de los griegos, de la mitología griega, el dios Pan. Y ese dios Pan era mitad hombre y mitad cabra. De hecho, vamos a ver una imagen aquí para que ustedes tengan una idea. Este es el dios Pan, es el dios bestia. Era el dios de los pastores, el dios de las cosechas, pero Pan significa todo, porque realmente estos habitantes de estas ciudades eran politeístas, creían en todo, bueno, eran panteístas. El panteísmo es una corriente que considera que todo es Dios, que todo el universo es Dios, que toda la naturaleza es Dios. Entonces, adoran a los animales, adoran a los árboles, adoran a todo lo que existe porque para ellos todo es Dios. Entonces, ese es el panteísmo. Dios está en todo, por supuesto, porque Él es el creador de todo. Pero una cosa es que Él esté en todo y otra cosa es que Él sea todo. Él no es un árbol ni mucho menos un animal. Pero ese era el concepto. Un Dios, como lo vemos aquí, con cuernos de cabra, con la mitad de su cuerpo de humano, de la otra mitad con patas de cabra. Eh, Esto también
nos indica hasta dónde puede llegar el hombre en sus creencias cuando está lejos de Dios o cuando rechazan a Cristo como su Salvador personal. No es la única religión que adora a un animal, lo que puede llegar a un animal. En el hinduismo o sí, en estas religiones está Ganesha. Ganesha es un dios que tiene cara de elefante y cuerpo de humano. Otra mezcla ahí rara que tienen. Eh, pues ese es el grado de confusión, decadencia que pueden llegar las personas al rechazar al creador del universo como verdadero Dios. Entonces, este Dios Pan, pues, tenía para ellos muchos atributos. Ahí lo ven como una flauta porque era el Dios de la música, era el Dios también de la sexualidad masculina, eh, pero también era un Dios muy temido porque lo consideraban pues como un Dios con muchos poderes y hasta cierto punto implacable, ¿verdad? Entonces lo adoraban y lo seguían probablemente más por temor que por otra cosa, pero el punto es que el lugar a donde Jesús va es un lugar pagano, es un lugar politeísta donde se adoran muchos dioses. Y vamos a ver un pequeño video aquí para que nos demos una idea de cómo fue este tema de la confesión de Pedro y dónde estaba. Según la gente, ¿quién es el Hijo del Hombre? Ah, algunos dicen que es Elías, quien predica del arrepentimiento. Otros dicen que Jeremías, porque lo rechazaron los líderes de su tiempo. Y otros dicen que uno de los profetas, de los que hablaron en nombre de Dios. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Tirar los dados? Bartolomé, es tu momento. Sé tú mismo. Algunos dicen que Juan el Bautista, pero es evidente que no es cierto. De acuerdo. Eso dicen los demás. Pero ¿quién creen ustedes que soy? ¿Tú? Eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estas estatuas talladas de Baal y Pan y otros ídolos que pasamos están muertos y en descomposición, pero nosotros alabamos a un Dios viviente y tú eres su Hijo. Bienaventurado seas, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre en el cielo. Toda tu vida, tu nombre ha sido Simón, el que escucha. Pero hoy te llamaré Pedro, la roca. Y será sobre esta roca que voy a construir mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán ante ella. Según la gente, ¿quién es el Hijo del Hombre? Bueno, entonces vemos aquí la confesión de Pedro. Ustedes pueden ver en el video, ahí salen atrás, están en un lugar donde atrás hay muchas imágenes, están pues obviamente todos los dioses estos que las personas de ahí adoraban y vemos la confesión de Pedro y lo que él les dice. Ya explicamos un poco lo que para nosotros, los cristianos evangélicos, significa esta roca, esta piedra, y que Jesús se está refiriendo a sí mismo. Y cuando dice que pues,
las puertas del Hades no van a prevalecer sobre la iglesia, pues está diciendo de que, como hemos visto hasta hoy, ha habido muchas tendencias de desprestigiar a Jesús, de combatir a la iglesia, de persecución a la iglesia, pero eso no va a prevalecer, no ha prevalecido ni va a prevalecer porque es la iglesia de Cristo y el que Pedro, como dice en Mateo, las puertas del Hades, a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hay quienes interpretan que pues Pedro tiene las llaves del cielo, ¿verdad? Y que está ahí en la puerta esperando para abrirle a los que entren o cerrarle a los que no entren, pero nosotros no lo interpretamos así. Lo que interpretamos es que eh, Pedro le iba a abrir la puerta del evangelio a los gentiles. Sabemos que le predicó a los gentiles, le predicó a los judíos, le predicó a mucha gente, y pues esa es la misión que Jesús le dio. Pero la enseñanza aquí es que la revelación la da el Señor. Todo lo que nosotros sabemos, todo lo que está revelado en su palabra es revelación de Dios. No tenemos revelación de los hombres o no creemos en revelación de los hombres, sino que Dios es el que revela en su palabra, en las escrituras, y el que nos revela a nosotros también, pues, quién es Él. Y podríamos nosotros actualmente, pues también hacer la pregunta, ¿quién dice la gente que es Jesús? ¿Qué creen los demás que es Jesús? Porque todavía hoy en día hay gente que cree que Jesús, pues sí, fue un profeta, ¿verdad? Un buen profeta, una gran persona, eh, como el caso de algunas religiones, pues que lo consideran como un profeta. Hay otros, pues que pues sí, alguien que quería ser rey, ¿va? Hay quienes lo consideran, pues, un ser humano, pero no un ser divino. Un hombre, pues, con mucha sabiduría que logró muchas cosas, ¿verdad? Pero no lo aceptan como hijo de Dios. Eso era lo que pasaba en aquella época. Algunos decían que era Elías, ¿verdad? Eh, Otros que Juan el Bautista, el mismo Herodes, creía, como vimos anteriormente, que Jesús era como que Juan el Bautista, que había vuelto para atormentarlo a él, porque él estaba atormentado. De hecho, tenía el cargo de conciencia de que había mandado decapitar a un inocente, porque Herodes sabía que Juan el Bautista era inocente, pero cedió a la solicitud de Herodías, ¿verdad? No tuvo el carácter para negarse. Entonces, pensaba esto. Los judíos no creían en la reencarnación, pero sí pensaban que pues, el espíritu de alguien podía venir e influir sobre ciertas personas. Pues entonces, en aquella época había ese concepto de que podía ser un profeta. eh, eh, pero de hecho, eh, Jesús era más que eso. En efecto, Jesús fue un profeta. Él reveló al Padre. Él profetizó eventos a corto plazo y a largo plazo en el futuro. Por ejemplo, él profetizó la destrucción del templo. Y en el año 70 después de Cristo, el templo fue totalmente destruido. El Señor dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra, y eso sucedió así literalmente. Porque los invasores eh, esperaban o existía la creencia que adentro de las paredes del templo podía haber oro o tesoros. Entonces destruyeron totalmente las paredes del templo y todo buscando esos tesoros. Entonces fue una destrucción total que Jesús profetizó. Y sabemos pues de los eventos del fin, todo lo que Jesús también profetizó que está por cumplirse. O sea, hay cosas que ya se cumplieron y que se cumplieron en su época, o sea, porque se vinieron cumpliendo después, y cosas que van a suceder. Jesús fue sacerdote, sumo sacerdote, según el escritor de Hebreos, un sacerdote según el orden de Melquisedec. En Hebreos 5, del 9 al 11, se habla
el escritor de Hebreos habla precisamente eso. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, viene autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuando os habéis hecho tardos para oír, dice el escritor de Hebreos. Entonces, es nuestro sumo sacerdote. De hecho, él no tuvo que presentar un cordero para el sacrificio como hacían los sacerdotes, ni primero presentar un sacrificio por sus pecados y después otro por los pecados del pueblo, sino que él fue el cordero que fue inmolado, que fue sacrificado, él se entregó a sí mismo para nuestra salvación. Si Jesús no se hubiera entregado, pues nosotros no hubiéramos podido, o no tendríamos la salvación. Entonces, a partir de aquí, aparte de la confesión de Pedro, como ya dijimos, comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente, aquí ya no les está hablando en parábolas ni en sentido metafórico, sino que ya está hablando claro, directo. Y entonces Pedro, bueno, todos los discípulos han de haber quedado totalmente en shock, desconcertados por lo que Jesús está diciendo. ¿Cómo así este ungido, este Elías, perdón, este ungido, este Mesías, que ellos esperaban que fuera rey, que ellos esperaban que siguiera triunfando, que ellos esperaban que fuera coronado, que fuera ungido y los liberara del yugo romano? Ahora él les está diciendo que va a ser desechado, que va a padecer y que los ancianos, los sacerdotes, todos los religiosos lo van a matar. Entonces, ellos pues da la impresión de que están oyendo la primera parte, no están oyendo la resurrección, sino solo están oyendo que es el líder de ellos, ese que han seguido todo este tiempo, pues, ¿cómo así? Que va a ser muerto, que va a ser desechado. Entonces Pedro, que es el único, pues, atrevido, los otros a veces no se atreven a preguntar, tienen miedo de, de, de padecer como ignorantes o de que Cristo les vuelva a reprochar que su dureza de corazón o su incredulidad, pero Pedro siempre habla, dice lo que piensa y a veces no piensa lo que dice, pero él es el impulsivo y entonces se lo lleva aparte y lo empieza como a exhortar, ¿va? Imagínense un discípulo exhortando a su maestro, tratando de convenirle. Pero él dice, volviéndose y mirándose a los discípulos, reprendió a Pedro y le dice, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Qué interesante que Pedro, al que el mismo Dios, el mismo Padre le revela quién es Jesús, pues como dijimos, él mismo pues tampoco está muy claro de quién es Jesús. Dice lo que el Padre le revela, pero ahora es Satanás el que le está hablando a Pedro. Y Pedro está diciendo lo que Satanás quiere que diga. Entonces, es una enseñanza para todos nosotros porque el Señor nos puede usar en determinado momento. De hecho, Él quiere usarnos. Y Él nos usa para muchas cosas. Y Él nos habla a través de su palabra. El Espíritu Santo actúa a través de nosotros. Pero así como el Señor nos usa, pues también Satanás está ahí pendiente de utilizarnos en sentido contrario, que fue lo que le pasó a Pedro. El Señor le revela algo y Satanás está ahí pendiente, tratando de que Jesús no cumpla con su misión. Y Jesús reconoce a Satanás hablando a través de Pedro. Primero Dios habla a través de Pedro y ahora Satanás está hablando a través de Pedro y lo reprende. ¿Y cuál es la razón por la que esto pase? ¿Cuál es la razón de que nosotros, siendo usados por el Señor, su Espíritu en nosotros, actuando y trabajando para el Señor, y de pronto, pues, caigamos en la tentación de escuchar al enemigo y caer en críticas, en chismes, en mentiras o qué sé yo, qué tipo de cosas? Y la razón es lo que Jesús le dice. No pone la mira en las cosas de Dios y en las de los hombres.
Cuando apartamos la mirada del Señor y empezamos a pensar en lo que los demás quieren, en nuestro beneficio personal, en cómo agradar a los demás, entonces es cuando pues Satanás se aprovecha para ponernos en el corazón o en el cerebro cosas que realmente no convienen. Entonces nos enseña esto a estar vigilantes, a estar pendientes. Todos queremos ser instrumentos en las manos del Señor, es lo que más deseamos, pero pues podemos caer en ser instrumentos también en las manos de Satanás si no ponemos nuestra mirada, si no mantenemos nuestra mirada en el Señor y nuestra relación con Él y nos dejamos arrastrar por nuestros propios intereses o por lo que las demás personas quieren de esto. Entonces, como dijimos aquí, a partir de esto, el mensaje de Jesús cambia y les dice, y amando a la gente y a sus discípulos, aquí llama a todos los que le iban siguiendo o que andaban detrás de él. Y llamando a la gente y a sus discípulos le dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sigan. Porque todo el que quiera salvar la vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere? Bueno, esto es tema de otro estudio. Ya no tenemos tiempo para entrar mucho en detalle de esto, pero lo que vale la pena mencionar es que, como ya dijimos, hay un cambio radical. Después de Cristo triunfante, victorioso y haciendo muchas proezas y milagros que los discípulos habían visto, ahora empiezan a ver a un Cristo que está hablando en otro idioma. Pero ahora les está hablando de negarse a sí mismo, de tomar la cruz y seguirlo. Y esto es desconcertante para los discípulos y muchas veces puede ser desconcertante para nosotros, porque nosotros al venir a Cristo no pensamos en una cruz, no pensamos en las dificultades. Y de hecho, pues hay tendencias como hemos hablado mucho de la teología de la prosperidad, que nos habla de todos los beneficios de seguir a Jesús y sobre todo los beneficios materiales o beneficios económicos, pero no nos habla de lo que Jesús realmente dijo. Niéguese a sí mismo y tome su cruz. Y esto de tomar la cruz a nosotros, pues, no suena complicado, pero no nos suena como les pudo haber sonado a esta gente. Porque la cruz en esta época, en la época de Jesús, era un símbolo de maldición. Los que eran clavados en una cruz eran malditos. Era una maldición, era una vergüenza. Nadie en la época de Jesús iba a llevar una cruz como adorno, como ahora se utiliza muchas veces, el llevar una cruz en el cuello como un adorno. Yo en el último viaje que hice vi una cruz muy bonita y me gustó, la compré y me la puse aquí, la tengo en el cuello, pero no la compré como adorno. Tampoco la compré como amuleto, porque hay quienes pues llevan una cruz o un crucifijo como un amuleto que los va a proteger. No es eso. Tampoco es un crucifijo. El crucifijo tiene a Cristo, es una cruz con el Cristo ahí. Nosotros los cristianos evangélicos no tenemos una cruz con el Cristo, la imagen de Cristo ahí. De hecho, en muchas iglesias pues ponen una cruz de madera, pero vacía. En la iglesia, en la Atlántida, pues cuando se construyó, se puso en forma de lámpara en el techo, pero porque nosotros, los evangélicos, seguimos no a un Cristo crucificado, sino a un Cristo resucitado. Para nosotros la cruz está vacía, porque Cristo no está ahí. Él no se quedó clavado en la cruz. Él murió por nosotros, pero resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Nuestro Cristo, nuestro Jesús en el que nosotros creemos, no está en la cruz. Está sentado a la diestra del Padre y por eso esta cruz no tiene a Jesús. Pero el punto es que
yo no la compré ni como amuleto ni como adorno, sino como un recordatorio de lo que Jesús hizo por mí. Y de alguna manera un recordatorio de esto, de que el Evangelio requiere cierto nivel de sacrificio, requiere negarse a nosotros mismos, como el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, ya no son mis intereses, no, ya no es lo que yo quiero, no es lo que me conviene, sino lo que el Señor quiere de mí. Ya no es, también deberíamos de preguntarnos lo que Jesús contestó, preguntó, quién es Jesús hoy en día para las demás personas? Tenemos que entender qué es Jesús para otras personas, para nuestros vecinos, para nuestros compañeros, para nuestra familia, porque hay muchos conceptos equivocados. Entonces nosotros debemos orientar a la gente y decirles realmente quién es Jesús. Pero también tenemos que preguntarnos quién es Jesús para nosotros. Es alguien a quien pues acudo solo cuando tengo necesidad. Es alguien que pues, solo está para resolver mis problemas. Está para que todo me salga bien. Está para como mi guardaespaldas. Si realmente eso es Jesús para nosotros, pues tenemos que releer esto y entender lo que Jesús dijo. Si alguien quiere venir en pos de mí, ya no es él mismo, niéguese a sí mismo y esté preparado para las dificultades, porque van a venir dificultades, porque van a venir pruebas, y entonces tiene que estar preparado, hay que estar preparado para tomar la cruz, para afrontar los problemas y a pesar de los problemas, a pesar de las circunstancias, seguirle. Hay quienes solo siguen a Jesús cuando todas las cosas están bien, pero cuando empiezan a salir mal, como que hay cierto grado de decepción y entonces ya no, pues no es el Cristo que yo esperaba, no está haciendo conmigo lo que yo quería. Y entonces dejan de seguir. El mensaje de Jesús es, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque dice, el que quiera salvar su vida, la va a perder. Si es más importante nuestra vida que seguir a Cristo, pues el día que la perdamos no vamos a estar con Cristo. Y el que pierda su vida por causa de mí del Evangelio la salvará. Y los discípulos tomaron literalmente esto. Todos los discípulos fueron martirizados. Podríamos decir que fracasaron, no les salieron las cosas bien porque al final los ejecutaron. Pero lo que ellos hicieron fue dar su vida por la causa de Cristo y la dieron gustosos. El mismo Pedro murió crucificado, pero él dijo que no era digno de morir crucificado como Jesús y entonces que lo crucificaran de cabeza. Entonces, pues, como dije, este es tema de otro estudio, si queremos profundizar en él, pero lo importante, lo que tenemos que tener en cuenta es que el seguir a Jesús, pues obviamente tiene muchos beneficios, tiene mucha paz, tiene mucha satisfacción, tiene mucha victoria, perdón, pero también requiere sacrificio, también quiere entrega, también quiere compromiso y sobre todo, pues el servir al Señor en todo momento, no solo cuando todo nos va bien, sino aún en medio de la prueba y la dificultad, pues estar dispuestos a seguir a Jesús, porque no vamos a aprovechar, no, ganando todo el mundo, como dice aquí, y si al final, pues no podemos estar en la presencia del Señor. Y bueno, se nos acabó el tiempo, pero este es el estudio para hoy, la enseñanza para hoy. Seguimos la semana entrante, si el Señor lo permite, con más del estudio, pero pues si hay preguntas, comentarios o alguien quiere añadir algo, pues el tiempo es de ustedes. Solamente agradecer, hermano Walter. Estamos siempre aprendiendo, siempre motivados, ¿verdad? A seguir adelante, tratando de seguir el ejemplo del Señor, ¿verdad? Y edificándonos, ¿verdad? La palabra es viva y eficaz. Y siempre estamos exhortados, hermano, gracias. Que el Señor bendiga su vida de una manera especial, dándole sabiduría. Y muchas gracias, hermano. Dios lo bendiga y feliz noche. Gracias, hermana Silvia. Feliz noche también para usted. Pues bueno,
a repensar quién es Jesús para nosotros, ¿verdad? Porque Amén. ya vimos que pues él es profeta, pero es más que profeta. Él es sacerdote, pero es más que sacerdote, es nuestro sumo sacerdote. Él es rey, pero es más que rey, es el rey de reyes y señor de señores. Él es nuestro Salvador, Todo. nuestro Redentor, nuestro pronto auxilio en las necesidades y pues con que entendamos lo que es para nosotros y lo que es para los demás y la necesidad que hay de que todos pues también entiendan y Amén. que es realmente Amén. Jesús. Sí. Muchas gracias. Sí. Nos vemos la próxima. Muchas gracias, hermano Walter. Que Dios me lo bendiga siempre. Gracias Sí. a ustedes por estar aquí, por su puntualidad, por entrar siempre Sí, a siempre tiempo. estamos pendientes. Sí. Sí, sí. Amén. Feliz noche, hermanos. Dios les bendiga. Buenas Igualmente, noches. feliz noche a todos. Feliz Feliz noche. noche, que Feliz Bye. descansen.